estamos teniendo nuestra serie de predicaciones titulada Pregoneros de la Justicia Divina. Y eso es lo que estamos haciendo. Salir a pregonar, salir a predicar el mensaje de la palabra de Dios. Rogamos al Señor que cada vez seamos más a través de la exhortación, a través del ánimo que la palabra del Señor nos imparte, nos da. Así que hoy nos toca Ezequiel, capítulo 5. En este capítulo encontramos a Ezequiel que va a representar algo que el Señor, Jehová, Dios de los ejércitos, le dice a Ezequiel que haga para mostrarle al pueblo, para mostrarle a Jerusalén lo que había de acontecerles. Ahora, vamos a leer simplemente este capítulo, por el momento, del versículo 1 hasta el versículo 4. Después lo vamos a ver en profundidad a todo el capítulo, ¿sí? Versículo 1 dice así: Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días del asedio. Y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos en número, y los atarás en la falda de tu manto. Y tomarás otra vez de ellos, y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás. De allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Vamos a orar. Padre Santo, ruego tu guía, ruego tu dirección. Señor, te pido que tú hables a nuestras vidas, que tú hables a nuestros corazones. Padre Santo, quita toda distracción y ayúdanos a tener el deseo de oír tu voluntad hacia nosotros, de oír tu palabra, tu exhortación, que podamos ser movidos, Señor, a través de tu espíritu, a través de tu palabra, la cual es la verdad, para hacer tu voluntad, para vivir correctamente delante de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Se me venía a la mente, no va en el mensaje, pero recién cuando oraba, que te pedía al Señor que podamos andar bien delante de Él, ¿no? Que podamos ser agradables ante sus ojos. Me venía a la mente cada vez que lo reto a Andy, cada vez que lo tengo que corregir porque está en desobediencia o está haciendo lo que es indebido, viene y me dice: papi, ¿estás contento? Me dice: papi, ¿estás contento? Me dice: te amo, ¿estás contento? Y pensaba, ¿no? Cómo busca hallar la gracia, busca ver que yo aún estoy contento. Y de la misma manera debe ser nosotros para con nuestro Padre. Muchas veces pecamos y desobedecemos al Señor, ¿no? Pero en nosotros debe ser: Señor, no quiero perder tu gracia. Quiero que estés contento conmigo. Quiero que estés feliz conmigo. Ese debería ser nuestro corazón. Vamos a ver en este capítulo una enseñanza terrible de Dios hacia el pueblo de Israel. Vemos juicios, en este capítulo vemos juicios de Dios. Juicios de Dios. Ahora, ¿por qué venían estos juicios? Hay un motivo. Siempre hay una causa. Siempre hay una causa. Y Dios lo hace por algo.
quiero invitarles, antes de entrar en el mensaje, que podamos entender el porqué de todo lo que viene. El porqué. Acompáñenme a Mateo, no pierdan acá Ezequiel, porque volvemos, este es nuestro libro. Vamos a ir a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. El Señor dice así, en el Nuevo Testamento, vosotros, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y luego continúa, vosotros sois la luz del mundo. Al principio le dice vosotros sois la sal, ahora le dice vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo nos dejó una enseñanza terrible, un mandato a cada uno de nosotros, diciéndonos que nosotros somos sal. Nosotros somos sal. Nosotros debemos darle sabor, debemos darle un toque, debemos darle gusto a aquellos quienes nos rodean. Nosotros debemos agregarle a ellos la verdad de Dios. Todos sabemos, si comemos una comida que no tiene sal, no tiene gusto a nada, es como, te dan ganas de tirar el plato, no te gusta, no tiene sabor, pero la sal es lo que hace que el plato sea rico, que el plato tenga otro gustito. Y eso es lo que nosotros debemos ser. El Señor nos dice, somos sal, debemos darle sabor. Y a su vez nos dice que somos luz, debemos alumbrar. Ahora, no debemos alumbrar cualquier cosa, no debemos estar gritando y llamando la atención para que el mundo nos vea porque somos luz. No, es reflejar al Señor Jesucristo en nuestras vidas, es manifestar las obras de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando la gente nos ve, es algo distinto. Alumbramos, iluminamos sus caminos. Y esta palabra no era solamente para los cristianos en nuestros tiempos. Esta palabra también era para los israelitas en aquel tiempo. Los israelitas debían ser sal. Los israelitas debían ser luz. Miren rápidamente, sin perder la marca de Ezequiel, Deuteronomio. Estamos haciendo un poco de introducción para entender. Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio, capítulo 4. Versículos 5 al 8. Versículos 5 al 8 de Deuteronomio, Antiguo Testamento, los primeros 5 libros, el quinto libro dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra de la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande. ¿Se dan cuenta? Dios lo puso a Israel como luminar, lo puso a Israel como sal del mundo, para que el mundo, los pueblos, vean a ellos, digan, wow, pueblo sabio, pueblo entendido, quiero el mismo Dios que ellos, quiero seguir sus leyes, quiero seguir sus prácticas. De la misma manera que los creyentes hoy en día. Mas el Señor dice, mas si no somos sal, si no somos luz, no nos queda otra cosa que ser echado.
a un costado, ser dejado a un lado, porque no sirve para nada. No cumples tu función. Así que he titulado este mensaje, volviendo a Ezequiel, he titulado este mensaje A vista de toda persona. Ese es el título, A vista de toda persona. Y nuestro tema es la maldición del pecado. La maldición del pecado. El pecado acarrea maldición y eso debe entrar en nuestra mente. Debe entrar en nuestra mente. En el proceso que vamos estudiando en el libro de Ezequiel, debe ir, hermanos, debe ir provocando en nosotros temor hacia Dios. Porque entendamos, el pecado acarrea maldición, la desobediencia produce consecuencias, la rebelión contra Dios tiene un precio. Tiene un precio, no puede ser eludido, no puede ser evitado, debe pagarse. Ahora, el castigo puede que sea prolongado, como puede que sea acortado. El castigo puede ser doloroso, muy doloroso, como puede que sea poco doloroso. El castigo, en este castigo puede que aprendamos mucho, como puede que aprendamos poco. Pero lo que no puede evitarse es recibir el castigo, es recibir una pena por el pecado. ¿Saben qué? Cuando Noé, siervo de Dios, se embriagó, cuenta en Génesis, se embriagó, se tomó todo, dice que su hijo Cam, quien es de la descendencia de Canaán, su hijo Cam vio la desnudez de su padre y no quedó otra que Noé maldecir. Tuvo que maldecir a su propio hijo. Cuando Moisés no oyó el mandato de Dios y él golpeó la roca como él quiso, Dios tuvo que castigarlo por su pecado. Cuando David, siendo rebelde al mandato de Dios, censó al pueblo de Israel, él recibió su justa retribución por lo que hizo. Si ellos, siendo justos delante de Dios, si ellos eran amados por Dios, recibieron un pago por su pecado, ¿cómo no recibirlos también nosotros? Si Jerusalén, su tierra amada, su tierra escogida, tuvo que pagar el precio por su pecado y por su rebelión, ¿cómo no también nosotros recibirlos? Miremos versículo 5. Versículo 5 de este capítulo. Miremos el versículo 5. Así era Jerusalén. Así ha dicho Jehová el Señor. Esta es Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Esta expresión es, ella es mi amada. Ella es mi protegida. Ella es la bendita. Ella es la próspera Jerusalén. Ella es la que tiene mi amparo, es la que tiene mi protección. A ella la puse en el centro de todos, para que todos la miren, para que todos la vean, para que ella sea la luz, para que ella sea la sal del mundo. A ella. Versículo 6. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Prefirieron desviarse de la voluntad de Dios, prefirieron alejarse de los mandatos de Dios. Y quizás ustedes digan, bueno, esto es Israel. No. ¿Cuántos de nosotros no obedecemos al mensaje de Dios? ¿Cuántos de nosotros? Y voy a ir a cosas sencillas. El Señor nos dice perdonar. ¿Estás perdonando a tu hermano?
He oído de muchos hermanos que tienen conflictos entre familia. No, perdonen, porque Dios nos perdona a nosotros y nos manda a que perdonemos, porque si no perdonamos, no seremos perdonados tampoco por el Padre. Un mandato sencillo como ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, pero hablamos siempre con doble sentido, hablamos mal, insultamos, no medimos nuestras palabras. Cosas sencillas, cosas diarias de la vida, en las cuales no obedecemos al Señor. Y estamos siendo como el pueblo de Israel, estamos siendo como la Jerusalén que desechó el mandato de Dios, desechó la ordenanza de Dios para hacer lo que bien le parece, para trazar los propios caminos. Prefirieron rechazar al Dios Altísimo, aquel Dios que la amaba, aquel Dios que la protegía, aquel Dios que para ellos era la niña de sus ojos. Dios con su ala protectora los cuidaba como cuida a sus polluelos, la gallina, ¿no? Así el Señor. Pero decidieron dejarlo a un lado al Señor. Y por esta causa, por este motivo, no sin causa alguna, por este motivo recibieron un castigo, recibieron los juicios del Señor. Miren el versículo 7. Por tanto, habiendo sido así, así ha dicho Jehová, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos ni habéis guardado mis leyes. Ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Versículo 11. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia, dice el Señor. No sin causa, Jerusalén recibía juicio del Señor. Y lo peor de todo, lo peor era que ellos iban a ser vistos a ojos de todo transeúnte, dice el versículo. Miren el versículo 8. Así pues, ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. Voy a hacer juicio en ti ante los ojos de las naciones. Todos te van a mirar, todos van a ver los juicios que yo haga en ti. Miren el versículo 14. Y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo, ante los ojos de toda persona, de todo viajante, de todos aquellos que estén por allí, verán que Dios te ha abandonado. Verán que Dios hace juicio, aún con sus escogidos, aún con sus hijos, aún con sus amados, por causa del pecado. Es para temer. Es para temer. Porque que seas amado de Dios no te quita o no te da el privilegio de ser castigado por Dios, de recibir consecuencias por lo que estés haciendo, de recibir la consecuencia. Recuerden, Dios no castiga sin causa. Dios siempre trae castigo con un motivo. Miren otra vez el versículo 9, no lo leí, no, vamos a leerlo. Y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante, a causa de todas tus abominaciones. A causa, ahí está la causa, ahí está el motivo, a causa de todas tus abominaciones. Quizás crees que Dios no puede quitarte la vida, porque eres hijo de Dios. Estás errado, estás equivocado si crees que Dios no puede hacer juicio en tu vida quitándote la vida. A muchos le ha quitado la vida, porque han dejado de ser luz,
porque han dejado de ser sal, porque con sus vidas son abominación a la palabra de Dios. Rechazan, son cosa vergonzosa para el Señor. Y por esa causa Dios trae juicio, quitándolos de la tierra. Puede hacerlo contigo, puede hacerlo conmigo. Por eso debemos temer, mirar cuáles son nuestros caminos y corregirlos antes que sea demasiado tarde. Miren el versículo 10. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicio, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Cosa terrible es el juicio este. Los padres comerán a sus hijos, y los hijos comerán a sus padres. Es algo terrorífico, algo realmente asqueroso pensar que pueda llegar a suceder. Y de hecho sucedió. De hecho sucedió porque lo tenemos relatado en el libro de Lamentaciones. Jeremías, quien es el escritor, dejó allí escrito todo lo que aconteció. Fue terrible. Fue terrible. Quizás preguntamos, ¿puede Dios, por castigo del pecado, hacer algo tan terrible? Sí, mi amigo, sí, mi hermano. El Señor puede hacerlo. Y de hecho lo hace, porque Dios está airado. La ira de Dios está sobre el pecado. Él no tolera el pecado. Nosotros necesitamos entender la santidad de Dios. Hasta que no entendamos cuál es la santidad de Dios, no vamos a poder tener temor del pecado. Dios lo aborrece de tal manera, es tan limpio, tan santo, que Él está dispuesto a castigar. Está dispuesto a castigarlo. Tanto y más aún, que mató a su propio hijo. ¿No le parece cosa terrible? Sacrificó a su propio hijo por la ira contra el pecado. Por la ira de nuestros pecados. Ahora, de lo que parece horrible, Dios siempre hace algo bueno para nuestras vidas. Miren Romanos, si quieren lo buscan y si no simplemente escuchen. Lo leemos rápido. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 dice así. El que no lo tiene simplemente escuche. Versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios sacrificó a su Hijo por la ira contra el pecado. Y versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos con fuerza. De la ira. De la ira. Por Él seremos salvos de la ira. Dios tiene ira. Y no la ira del hombre. La ira de Dios es mucho peor. Es fuego consumidor. Si te golpea, te destruye. Necesitamos entender eso. Pero a través de esa ira, Él envió a su Hijo para salvación. Si aún estás bajo la ira de Dios, si aún no has recibido a Cristo en tu corazón, hoy recíbelo, porque Él es el regalo para nuestras vidas. Él es el regalo, el que puede salvarte, el que puede darte libertad a tu alma, el que puede hacerte entrar en el reino de los cielos. Solamente Jesucristo. Si no lo tienes, recuerda que Dios está enojado, Dios está airado. La furia, la ira de Dios está sobre ti. Y no creo que quieras tenerlo. Por esta causa, por este motivo, que Israel, Jerusalén dejó de ser la luz, dejó de ser la sal en el mundo. Dios trajo juicios a vista de todos los hombres. Por eso comienza Dios hablándole de esta manera a Ezequiel. Arrancamos del versículo 1. Ezequiel 5:1 dice, y tú,
hijo de hombre. Ahora Dios le va a decir lo que tiene que representar, lo que tiene que actuar, lo que tiene que hacer para mostrar lo que van a padecer. Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. En primer lugar, Dios le dice, debes afeitar. Debes afeitar toda tu cabeza y debes afeitar tu barba. Era lo primero que debía hacer. Pero ¿saben qué? Cortarse el cabello y cortarse la barba, en muchos de los casos, era ir en contra de la ley de Dios. Dios dice, yo se los leo rápido, en Levítico dice, no haréis tonsura en vuestra cabeza, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Levítico 19, 27. No haréis tonsura en vuestra cabeza. La tonsura era un corte en la coronilla de la cabeza. Aquí se rapaban, se dejaban pelada la cabeza y se cortaban la barba. Algo interesante es que eso lo hacían los católicos, aquellos que se consagraban, en aquel tiempo ya no lo hacen, no aparece el pelado acá, pero en otros tiempos era como una ceremonia religiosa en la que se consagraban a Dios y se hacían una tonsura y se rasuraban. Es interesante, porque ellos decían consagrarse a Dios, pero la ley de Dios decía que no lo hicieran, ¿no? Para pensar. Creemos consagrarnos a Dios, pero estamos yendo en contra de la ley de Dios. En algunos casos no se permitía. En otros casos, también el forzar a un hombre, el forzarlo a un hombre a afeitarse o a raparse, era algo vergonzoso. Si te forzaban a hacerlo en aquellos tiempos. En los tiempos de David, cuando murió uno de los reyes de Moab, que era allegado a David, asume el hijo de este difunto y David manda a unos siervos de él para consolar a este joven, a este muchacho. Pero cuando llegan los siervos, los que estaban al lado del hijo del difunto, del rey, le dicen, ¿no será que en vez de venir a consolarnos, vienen a espiarnos, a investigarnos? Entonces este muchacho lo agarra y los rasura. Los rasura a la fuerza, les rompe sus vestidos y cuando llegan a David, David les permite que se alejen por un tiempo, que se guarden por un tiempo porque era cosa vergonzosa. Era cosa vergonzosa. Los habían avergonzado haciéndole tal cosa. En algunos casos era ir en contra de la ley, en algunos casos era algo vergonzoso, pero también en otros casos era mostrar humillación, era mostrar vergüenza, era mostrar duelo ante algunas situaciones. Por ejemplo, Job, cuando sucedió que murieron sus hijos, le fueron quitados sus posesiones, le vino una enfermedad, dice que él se postró, se rasuró, mostrando lamentación, mostrando duelo, mostrando vergüenza, humillación ante la presencia de Dios. En Deuteronomio también nos dice, no lo vamos a buscar, pero nos cuenta que cuando fueren a la guerra y tomaren a una mujer, si la quisieren tomar para ellos, dice, primero debían rasurarla por completo. Debían rasurarla para que la mujer pudiese avergonzarse, para que la mujer pudiese tener tiempo de duelo y luego de un mes poder tomarla. Representa el duelo, representa la vergüenza, representa la humillación, el raparse, el afeitarse.
Pero no solamente debía raparse y afeitarse, sino que también nos dice en la segunda parte del versículo, toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Ahora le dice, toma una balanza. Todos esos pelos, la barba, el cabello, lo vas a poner en la balanza y debes pesarlo. Ahora, ¿qué es lo que representa esto? La balanza es un instrumento para medir la masa, el peso de algún elemento. En este caso, y a lo largo de las Escrituras, la balanza representa la justicia de Dios. La balanza muestra que Dios siempre pesa y juzga con justicia. Él no va a dar un peso injusto. Él no va a dar a alguien lo que no merece. Él siempre da lo que le corresponde y lo que le pertenece a cada uno. En Proverbios 1, no lo busquen, se los leo rápidamente. Proverbios 11:1 dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa. A su vez, Job pidió ser pesado en balanza para mostrar su inocencia y su justicia. De la misma manera, ¿recuerdan en el libro de Daniel cuando aparece una mano y le escribe a Belsasar? ¿Ha sido pesado en balanza? ¿Fuiste hallado? Vale. Ha sido pesado en balanza. Y es interesante porque es una descripción de la ineficiencia o la deficiencia moral que tenía en cuanto a las leyes, en cuanto a la obediencia. Era injusto. No fue hallado justo, sino falto. Por este motivo, cuando en el versículo 1 que acabamos de leer, Dios le dice a Ezequiel que se rasure, se afeite la cabeza, se rasure también la barba, le estaba diciendo que se lamentara. Estaba diciendo, vas a mostrar a través de esto duelo, vas a mostrar a través de esto una lamentación, vas a mostrar humillación, vergüenza. Y cuando le dice que pesara esos cabellos, está diciendo, cada uno va a recibir su justa retribución. Cada uno van a recibir juicios por sus pecados. Versículo 2 al 4. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días del asedio. Y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tres cosas le dice. La primera parte, la tercera parte, dice, la quemarás dentro de la ciudad, dentro de Jerusalén. La segunda, fuera de los muros. Y la última, se esparcirá a los vientos. Ahora vamos a ver bien qué es lo que significa todo esto. Pero luego en el versículo 3 dice, tomará también de allí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu manto. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para pensar en la misericordia, en la bondad y en el amor de Dios para con su pueblo. El Señor le dice, de todo eso que separas, un puñadito lo vas a separar y lo vas a atar en tu manto, en tu falda. Lo vas a tener junto a ti. ¿Y saben lo que representa eso? Representa el cuidado y el amor de Dios para con su pueblo. Él nunca se va a quedar sin un pueblo que le adore. Él nunca se va a quedar sin alguien que le sirva de verdad, sin alguien que le ame de verdad. Él no los iba a eliminar todos. Y esto ya lo hizo en otros momentos. ¿Recuerdan cuando trajo el diluvio? Salvó a un remanente. Aunque eran 8 personas nada más, pero se salvó un pueblo que le adorase. Cuando sucedió en el Éxodo que el pueblo se rebeló, Dios mató gran parte, gran número de aquellos que estaban allí, pero no los mató a todos. Una gran parte se la guardó para sí. Cuando
Cuando vino también en los tiempos de Elías, que él se sentía que estaba solo, que ya nadie había con él, el Señor le dice, no temas, todavía tengo un pueblo numeroso, 7.000 hombres que todavía no han doblado sus rodillas ante Baal. Ellos permanecen. En los tiempos de Jesús el Señor se guardaba un remanente, y aún en los tiempos nuestros el Señor sigue guardando. El Señor sigue teniendo un pequeño puñado guardado allí, que los protege y los guarda. Quizás puedan pensar, en estos tiempos el cristianismo está frío, está muerto. La gente no quiere oír de Dios, no nos interesa el mensaje de Dios, no nos interesa obedecerle a Dios. La gente anda allí. ¿Cuántos cristianos hay por la calle? Nunca en la vida sabrás que es cristiano, que es luz, que es sal, porque en realidad no lo son. ¿Pero cuántos? Pero el Señor dice que Él tiene un remanente guardado. Hay pueblo de Dios, hay gente que aún le ama, hay gente que aún se deleita y desea hacer la voluntad de Dios, como leíamos en la mañana. Hay gente que pone a Jehová como su confianza, su esperanza. Temen a pecar contra Dios, buscan hallar la gracia de Dios y verlo feliz. Todavía hay, todavía existen. Ahora, ¿qué significan estas divisiones de los cabellos que encontramos ahí en el versículo 2 al versículo 4? ¿Qué significan? Tenemos la respuesta de estos versículos en el versículo 12 al 13. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Recuerdan que la primera parte era echar la tercera parte dentro de la ciudad. Dentro de ti serán consumidas de hambre, de pestilencia. Una tercera parte caerá a espada alrededor de ti. Esa también es la parte de los que fueron llevados cautivos y quienes murieron en la salida de los muros. Y luego en la tercera parte, y una tercera parte, esparciré a todos los vientos, aquellos que pudieron escapar quizás, aquellos que pudieron escapar en aquel tiempo de Jerusalén, escaparon de los muros, escaparon del cautiverio y se pudieron dispersar por algunas partes, ellos serán dispersados como el viento, pero también los alcanzarán. También los alcanzará a ellos. ¿Qué le quería mostrar el Señor? El Señor le quería mostrar que no tiene solamente una flecha. El Señor quería mostrarle que si no les alcanza la primera flecha, les alcanzará la segunda. Y si no les alcanza la segunda flecha, les alcanzará la tercera. Pero no van a evadir el castigo del Señor. El Señor tiene preparado su arco y en él tiene una flecha. Una flecha te alcanzará por tu pecado, por su idolatría, por sus prácticas detestables. Un tercio va a morir de hambre y pestilencia, otros cautivos y muertos, y otros también los alcanzaría la espada fuera de la ciudad. Por no querer ser luz, por no querer ser sal, por no querer manifestar las verdades divinas, pagarían la consecuencia. Versículo 14 y 15. Versículo 14 y 15. Y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte. Y serás oprobio y escarnio, y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación, y en reprensiones de ira. Yo, Jehová, he hablado. A veces nos parece cosa pesada, ¿no? Porque escuchar y escuchar el juicio de Dios, la ira de Dios, el furor de Dios, el pago por nuestras maldades, a veces es pesado y no queremos oír, pero necesitamos oír, porque es lo que te espera si no obedeces al Señor. Es lo que me espera si no me pongo en fidelidad al Señor. Ustedes van a hacer una advertencia
a los pueblos, a las naciones. Quizás aquellas personas que te conocen como cristiano, te conocen como hijo de Dios, esa familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, que te conocen, no, porque él es cristiano. Cuando vean el juicio de Dios en tu vida, vas a ser un testimonio para ellos. Que Dios no priva o no guarda su mano de castigar a aquellos que pecan contra él, aún hasta sus propios hijos. Si la sal no salare, debe ser hollada, debe ser echada fuera. Ten cuidado, hermano. Ten cuidado, que no estés al borde de ser echado afuera. Muchos hablamos de la misericordia de Dios. ¿Cuánto nos gusta hablar de la misericordia de Dios, no? Pero también es un Dios justo. Es un Dios que es santo y aborrece el pecado. El versículo 17. Ya vamos terminando. Versículo 17. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo Jehová he hablado. Vemos los juicios que habían de venir a Israel. Habla de pestes, habla de hambre, habla de bestias feroces y habla acerca de sangre, guerra, espada, cosas que iban a venir por causa de su pecado. Esto es lo que ellos iban a sufrir. Sí, esto es lo que ellos iban a sufrir por su pecado. Ahora, el juicio de Dios hacia nosotros quizás no sea con guerras y con animales feroces que vengan a devorar, pero sí con terror y con falta de paz. Sí tendrás terror en tu vida, tendrás falta de paz. Quizás el Señor no venga a traerte pestilencias, enfermedades, aunque estamos viviendo en una pandemia y creo que es un juicio de Dios. Pero quizás no venga con una enfermedad propia a tu vida o con hambre tan visible a los ojos de las personas, pero sí vendrá con insatisfacción y rechazo a tu vida. Sí padecerás esas cosas y pregúntate si las sufres. Pregúntate si las padeces. Pregúntate. Quizás estás teniendo esto. No peste, pero sí rechazo. Recuerden que la peste en los tiempos antiguos, a la gente que estaba apestada, se la rechazaba, se la dejaba a un lado. Hoy mi esposa no se siente muy bien, la dejamos a un lado, ¿no? Dejamos a un lado el rechazo. Y en este caso será el rechazo de Dios, será el rechazo por los mismos cristianos. Porque recuerden, la caricia y la palmadita es hasta un tiempo. La caricia y la palmadita es por un tiempo. Luego es la exclusión. El que no está dispuesto a arrepentirse de su pecado, a corregir su vida, a vivir como corresponde, Dios dice, hazlo a un lado. Déjalo a un lado. El rechazo. Quizás no padezcas el hambre, pero sí padezcas la insatisfacción. Quizás tengas, pero no hay nada que te satisface. No hay nada que te llena. El dinero te va a caer en bolsillo roto, en saco roto. Nunca te alcanza. ¿Qué pasa con el dinero? ¿Por qué no tengo satisfacción? ¿Por qué no puedo disfrutar? Tengo tristeza. ¿Por qué no tengo un vacío interior? ¿Por qué? Quizás no vengan fieras, pero venga el terror a tu vida. Venga la falta de confianza en Dios, la falta de tener tu esperanza en el Señor. Tienes miedo por todo. Tienes miedo de la economía, tienes miedo que le pase algo a tu familia, tienes miedo de perder el trabajo, tienes miedo de enfermarte, miedo de morirte, miedo de todo. El terror en tu vida, el terror en tu vida. Has perdido la confianza en Dios. Ojo, de no estar al borde de que Dios no te haya desechado. Quizás no tienes guerra, pero sí hay falta de paz en tu vida.
tienes un desorden interior, hay afán, hay preocupación, estás alterado. No son cosas extrañas las que estoy diciendo, ¿no? Sí, no te va a venir una fiera, un león y te va a comer la pierna. No va a pasar. Ni va a salir un oso por acá y nos va a comer. Es cierto, no va a pasar eso. Pero sí, Dios trae juicios de otra manera. Y quizás lo estás viviendo. Así que, amados, Dios te ha puesto, Dios nos ha puesto para que seamos sal, para que seamos luz a través de guardar en obediencia los mandatos y las leyes de Dios. Pero si no lo haces, si decides caminar en desobediencia, si decides crear tu propio camino, si decides ir en pos de tus propios deseos, debes entender que el pecado trae maldición, que el pecado traerá consecuencia, que la rebelión contra Dios no queda sin castigo. Debes grabarlo en tu mente. Debes tenerlo en tu corazón. Miremos el ejemplo de aquellos quienes eran amados para Dios. Miremos el ejemplo de Jerusalén, la amada, la protegida, la próspera, la bendecida, lo que padeció por su pecado. Y aprendamos de eso. Recuerden esto, de una u otra forma, Dios es glorificado. Dios se lleva la gloria. Dios se lleva la honra. Puede que seas sal, puede que seas luz, y Dios será glorificado por tu vida, porque lo estás manifestando, y otra gente se acercan a Cristo. Pero siendo que no seas luz y que no seas sal, Dios será glorificado en tu vida. ¿Saben por qué? Porque Él hará visible sus juicios en tu vida, ante los ojos de todas las personas. Y el mundo sabrá que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios que cumple sus promesas y su palabra. Y por más que seas tu hijo, Él buscará el pecado. Y Él sigue siendo glorificado. Así que les animo hoy. Les animo a ustedes y me animo a mí mismo a perseverar en los caminos del Señor. Teman al pecado. Teman al pecado. No lo vean como cosa chistosa o como cosa que no tiene problema. No lo vean así. Porque si están padeciendo en sus vidas, puede que sea por causa del pecado. Porque si no prosperas, porque si no creces, porque si tu vida está estancada, puede que sea por causa del pecado. Límpiate, purifícate, santifícate. La santificación es en nuestra mente. Dejar de pensar como el mundo para pensar como Dios. Es dejar de ir en pos de las prácticas del mundo para ir en pos de las prácticas del Señor. Es dejar de ir en pos de los deseos del mundo para ir en pos de los deseos del Señor. ¿Se dan cuenta? Esa es la santificación, es apartarse, es separarse. De no hacerlo, vendrán las consecuencias. Espero hoy tomemos la decisión. Espero hoy podamos aprender de estos ejemplos para no sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Si no tienes a Cristo, hoy recíbele. Si eres un creyente que está viviendo en desobediencia a Dios, hoy es el momento de arrepentirte y pedirle perdón al Señor nuevamente. Es momento de restaurar tu vida nuevamente. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias porque a través de estos estudios me enseñas, Dios, a través de estos estudios, me ayudas a comprender tu palabra, la importancia de la santidad, la importancia, Señor, de ser obediente a ti, y cómo tú eres santo y tú eres justo para castigar, Padre, aún a tus propios hijos, y tú siempre serás engrandecido y glorificado. Padre Santo, no permitas que seamos humillados, avergonzados por tus juicios ante los ojos de las personas, del mundo, de aquellos quienes me conocen, Señor. No me avergüences delante de mi familia, no me avergüences delante, Señor, de mis compañeros de trabajo, de mis vecinos, no me avergüences.
Ayúdame a santificarme para que tú no traigas juicios en mi vida. Ayuda a mis hermanos. Por favor, te lo pido. Que vivamos vidas agradables para ti. Llámanos hoy a la acción, Padre. Llámanos hoy, Padre, en nuestros corazones a obedecer. Oh, Señor. Vivimos en los tiempos, Señor, de la Odisea, tiempos de frialdad del cristianismo, tiempos de tibieza, tiempos en el que se perdió ese amor para amar al mundo, Señor, y los deseos del mundo. Pero sé que tú guardas aún a tu pueblo. Ayúdanos, Dios, avívanos, despiértanos. Te lo pido en el nombre de Jesús.